Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Era ya pasada la medianoche, y Carlos miraba nerviosamente el reloj de vez en cuando. A la hora acordada, su hija no había regresado, y él pensaba en qué métodos usar para que finalmente lo escuchara. Si hubiera sido un hijo, quizás le habría dado una bofetada o lo habría hecho enderezar la espalda por su desobediencia, pero aquí estaba su hija. El padre de una única hija a menudo suavizaba su severidad, tratando de ser cariñoso con ella. Su madre, la esposa de Carlos, había muerto cuando Mandy era muy pequeña, y el hombre había criado a su hija solo. Carlos era un hombre trabajador, inteligente y fuerte. Pero le resultaba difícil lidiar con una chica. Desde pequeña la había enseñado a ser ordenada y a tomar en serio sus estudios, a defenderse. Habían superado la adolescencia. Ahora, solo le quedaba lidiar con su juventud para que no hiciera tonterías. Quizás debería haber sido más estricto con ella. Pensaba Carlos sobre los métodos de crianza. Y finalmente, se escucharon ruidos cerca de la casa. Está bien, Stanley, basta. Se oía la risa de Mandy desde el patio. Papá se enojará. Yo lo haré enojar, que solo lo intente. No dejaré que nadie te mande, coqueteaba el chico. Carlos hizo un esfuerzo para contenerse y no salir al umbral. Mandy entró en la casa. De nuevo andaba por los callejones con los Fox. Preguntó el padre, de manera estricta pero tranquila. Se llama Stanley. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Tu amiguito, Fox. ¡Qué vergüenza! Se indignaba Carlos. La hija exclamaba, añadiendo un tono de reproche a su voz. Papá. ¿Qué papá? ¿Qué papá? El volumen de la voz de Carlos iba en aumento. No es para ti, Mandy. ¿Por qué no te respetas? Mira cómo es él. Grosero, rudo, cruel. Va de caza con su padrastro por diversión. Cazaron animales el otoño pasado. ¿A quién se le antoje? Volvió de la guerra y aún no trabaja. Te lo digo, empezará a beber en un par de años. No servirá para nada, Mandy. ¿Y quién conoces mejor en nuestro pueblo? Preguntó Mandy con un tono de niña astuta. Pues Wesley, al menos él sería mejor amigo. Wesley es un cobarde, replicó la hija. Oh, pero tú quieres un rudo. ¿Y qué haces aquí en el pueblo? Cuando ingreses a la universidad, encontrarás una compañía digna. Sobre eso Carlos tenía toda la esperanza. Contaba mucho con que, al mudarse a la ciudad para estudiar, Mandy olvidaría todas las tonterías. ¿Acaso te he dado una mala educación, Mandy? Le preguntó el chico y pensó amargamente para sí mismo. Si no tiene sentido común, entonces la educación no sirve de nada en este caso. Mandy besó a su padre. Papá, ¿tú también fuiste joven? Preguntó la niña cariñosamente. Sí, lo fui, suspiró su padre en voz baja y se sumió en sus pensamientos. Mandy le dio un beso a su padre y se fue a dormir, mientras Carlos seguía sentado en la cocina. Era una tarde de primavera tardía, y una fresca brisa movía las cortinas a través de la ventana abierta. El hombre se sentía cansado, se sirvió un poco de licor y, después de mirar brevemente la bebida, vació el contenido del vaso y lo acompañó con un bocado. Estoy envejeciendo, pensó Carlos. No era aficionado a beber, no como algunos hombres del pueblo. Así, de vez en cuando, en las festividades, podía permitirse algo fuerte, pero con el trabajo y la crianza de su hija, no encontraba tiempo para emborracharse. No pensaba en eso y, en general, no tenía la costumbre de relajarse o compadecerse de sí mismo, pero últimamente lo invadía una extraña sensación de agotamiento moral. Carlos se preocupaba mucho por su hija. Se había inventado un amor por ella. ¿Pero con quién? Stanley Fox también era un caballero muy inadecuado. Se quejaba en voz baja Carlos. Ojalá no hiciera tonterías, toda su vida se iría al traste. A Carlos no le gustaba nada que Fox fuera la pareja de su hija.
No era de ese tipo de familia. La familia de Stanley había vivido toda su vida al otro lado de la calle. Carlos recordaba incluso a su abuelo. Y se decía de ellos muchas cosas. El abuelo de Stanley no fue al frente. Esa razón se ocultaba cuidadosamente. Pero en el pueblo se sospechaba que había estado en prisión. El padre de Fox murió a causa de la bebida, desgastando los nervios de todos en casa. La madre se volvió a casar, pero tampoco tuvo suerte. Su nuevo esposo la maltrataba a menudo a ella y a Stanley. Y luego llegó un nuevo residente al pueblo, un grosero llamado Michael, quien cortejaba a la madre de Stanley. Y con ese Michael es con quien ella ha estado viviendo durante muchos años. Él fue quien crió a Stanley, si eso se podía llamar crianza. En una palabra, no eran de buena familia. Solo su herencia ya valía la pena. ¿Y qué encontró la delicada Mandy en este tonto Fox? No hay nada, lo principal es asegurarle un lugar en la universidad y mandarla a la ciudad, y ahí todo se solucionará. Mandy simplemente no veía nada mejor que el viejo pueblo. ¿Qué exigencias puede tener una joven que creció entre mujeres preocupadas y hombres campesinos simples, de los cuales 1 de cada 2 es bebedor? Carlos deseaba que su hija se educara, obtuviera una buena profesión y viera el mundo. Los tiempos no eran fáciles. Guerra, escasez y cambios. Pero, ¿cuándo fue todo simple? Ahora Mandy estaba en la mejor edad. Y como deseaba que esa niña viviera este tiempo con sensatez, sin privarse de oportunidades dignas. Así que Carlos educaba a Mandy con severidad y con dulzura. Mandy, hija, no pienses en eso. Tienes que estudiar. Lo más importante ahora es ingresar. Oh, papá, sí, ingresaré, se defendía Mandy, sin querer escuchar la lección. Al ver que la niña no se planteaba objetivos claros para su futuro, y si los tenía, no eran los que su padre deseaba, Carlos decidió ir a la ciudad a ver a un viejo amigo. Su yerno trabajaba como decano, y el desconsolado padre esperaba que esas conexiones pudieran aumentar las posibilidades de Mandy para ingresar a la universidad. Carlos le contó a su amigo Antonio Loken todo sin rodeos. No es muy lista, pero es muy capaz, y se adapta bien. Siempre ha estudiado bien. Solo que en el último año, un perrito le ha confundido la cabeza, así que ha descuidado sus estudios. Es una pena la chica, se va a perder. Entiende, Antonio, si ahora no ingresa, el pueblo la atrapará. Luego lamentará toda su vida por haber sido tan tonta y haber perdido oportunidades. Vivir esta vida es mejor que vivirla como nosotros. Sí, entiendo, Carlos, yo también he criado a 2 hijas. No te preocupes, tráela a nosotros. Que se inscriba. Hablaré con mi yerno, le respaldaré. Pero ten en cuenta, nosotros la aceptaremos. Bueno, ¿tu Mandy se mantendrá en la universidad o no? Eso ya depende de ella. Carlos estaba dispuesto a agradecer generosamente a sus benefactores por la ayuda. Pero decidió no decir nada a Mandy para que no se relajara. Mandy intentaba estudiar, pero en el último año le resultaba difícil. No es que el material fuera complicado, no. Su buena memoria la ayudaba en cualquier situación difícil. Pero ahora todo dependía de que no podía concentrar su atención. Una vez más, la chica, a regañadientes, terminó su tarea y abrió la ventana. El clima era maravilloso. Las flores y las hierbas crecían, llenando el aire fresco con sus aromas dulces, los grillos cantaban serenatas, deseando amor y libertad, y no queriendo prepararse para los exámenes. Mandy se dejó caer en la cama y sonrió, pensando en su enamorado. Se estiró hacia la estantería que estaba sobre su cama y sacó un libro de poemas líricos. La chica leyó algunas líneas en voz alta con deleite y se sumergió en agradables pensamientos. Ya había oscurecido. De repente, oyó un susurro bajo la ventana. Mandy asomó la cabeza por la ventana. Algo grande se movía en el macizo de flores. ¿Stanley?, preguntó la chica en voz baja. No hubo respuesta. En lugar de eso, solo se oyeron hojas susurrando. «Stanley, ¿eres tú?», volvió a preguntar Mandy en voz baja. «Sí,
Soy yo, calla. ¿Por qué gritas? Stanley finalmente llegó a la ventana y de un gran y torcido bulto se convirtió en una figura definida. En sus manos llevaba un enorme ramo de lilas fragantes. Se lo extendió solemnemente a Mandy. Mandy presionó el ramo contra su pecho e inhaló el aroma embriagador. ¡Qué belleza! Mandy suspiró soñadoramente y, sonriendo, preguntó: ¿Tía Viola no se enojará? A la tía Viola llamaba así a la madre de Stanley, y Mandy conocía su delicado amor por el jardín y las flores. ¿Qué? ¿Soy un tonto que va a tomar mis lilas? Mi madre me mataría, respondió Stanley de manera completamente directa. La saqué de la casa del señor Gibson, a él no le importan. En el fondo, Mandy comprendía la comedia de la situación. Este comportamiento era habitual en Stanley. A menudo decía o hacía algo que se podría calificar de grosería o falta de principios. Pero Mandy siempre apartaba de su mente esos pensamientos desagradables y se convencía de que tal naturalidad, la inocencia infantil en el carácter de Stanley provenía de una pureza del alma, que era una cualidad muy valiosa. Pero ahora le dio un poco de vergüenza y mucha pena por el señor Gibson. El señor Gibson era un anciano que caminaba mal y por eso hacía mucho tiempo que no vivía la vida del pueblo. Su esposa había muerto hace un par de años, y sus hijos y nietos vivían lejos, aunque lo visitaban, seguramente él se sentía solo. El señor Gibson probablemente se entristecería al ver que alguien había roto su arbusto de lilas, pensó Mandy tímidamente. Deja de pensar en eso, ni se enterará. El viejo no sale de su porche, y además, seguro que es ciego, respondió fríamente Stanley. Por un momento, Mandy sintió que no estaba contenta con el ramo de lilas. Al oír la palabra «muamor», con la que Stanley se refería al señor Gibson, se sintió incómoda. Al chico le encantaba poner apodos a todos, ya fueran apropiados o no. A Mandy le incomodaba este comportamiento, incluso la avergonzaba, pero inmediatamente suprimía las emociones negativas. Esta vez hizo lo mismo. Vamos, deja de jactarte, Mandy, sal. Mandy no entendió qué tenía que ver la palabra jactarse, pero ya se había acostumbrado a esas palabras fuera de contexto. A veces, Stanley pronunciaba incluso palabras cuyo significado no conocía. Parece que simplemente le gustaba cómo sonaban. Por eso el chico pensaba que podían ser insertadas en cualquier contexto. ¿Qué? Se sorprendió Mandy. Sal, te digo, vamos a rodar en el campo. Escucharemos cómo cantan los ruiseñores. ¿Qué dices, Stanley? Papá no te dejará, objetó Mandy. Entonces por eso, sal por la ventana. Mandy soltó una risita y continuó discutiendo. Las súplicas de Stanley no ayudaban. Bueno, entonces yo entraré, dijo el chico decidido y se aferró al alféizar de la ventana. ¿Estás loco? Se reía en voz baja la chica. Pero para allá, Stanley. En la habitación de Mandy había dos pequeñas ventanas, y solo se podía abrir una hoja, la otra estaba atornillada. El chico apenas pudo deslizar sus hombros por el angosto espacio. Mandy había lavado las ventanas muchas veces asomándose desde su habitación y sabía perfectamente que ella misma apenas cabía en el pequeño hueco entre los marcos de las ventanas. ¿Qué podría decir de Stanley, que era mucho más grande que la delicada estudiante de secundaria? Con solo verlo, era obvio que todos sus intentos serían en vano. Pero aún así, el chico persistente empujaba su cuerpo con fuerza a través del marco de la ventana. Mandy se reía mucho, quería reírse a carcajadas, pero entonces su padre lo oiría, y seguramente los vecinos tampoco estarían contentos con la diversión a tan altas horas, así que la chica se ahogaba en la risa y no podía pronunciar ni una palabra. Stanley gruñía y torpemente movía sus extremidades. Incluso en la oscuridad se podía ver cómo su rostro sudoroso se enrojecía por el esfuerzo. De repente se detuvo, luego se sacudió varias veces y logró decir: ¿Estás loco, o qué? ¿Por qué te ríes? Estoy atascado. Mandy apenas podía contener la risa estruendosa que quería brotar. No podía dominarse. Stanley seguía elevando la voz, parecía que estaba entrando en pánico. Estoy atascado, estoy atascado. Hizo varios movimientos nerviosos,
y el último hizo temblar los cristales. El fallido Romeo ya estaba gritando. «¡Cállate, Stanley!». Mandy, todavía entre risas, susurraba. «Despertarás a papá». Papá no estaba dormido. Estaba en el porche, fumando tranquilamente y observando los convulsivos movimientos de las gruesas piernas que asomaban por la ventana de su hija. Los anillos de humo se desvanecían en la tranquila noche de mayo, mezclándose con los aromas pacíficos de la primavera. Al terminar su cigarrillo, el hombre robusto apagó la colilla en un improvisado cenicero, que no hacía mucho había sido un tarro de conserva, y, caminando lentamente desde el porche, se arremangó la camisa y comenzó a desabrocharse el cinturón de cuero. Cuando se acercó con calma y en silencio a la ventana, ya tenía el cinturón doblado por la mitad listo para ser usado. «Recibe», pronunció Carlos con claridad, gritos y tranquilidad, como lo diría un héroe de una emocionante película, y le dio un fuerte golpe al chico. Por la sorpresa, Stanley gritó a todo pulmón. Mandy, que no había visto cómo se acercaba su padre, se asustó terriblemente. Finalmente dejó de reír, y solo tomando aire, se tapó la boca con ambas manos. Sus ojos, ya de por sí grandes, se abrieron aún más. No tuvieron tiempo de reaccionar, cuando Carlos le dio otro golpe con el cinturón y, murmurando algo para sí mismo, sacó a Stanley del marco de la ventana por el cuello de su camisa. «Sal de aquí», dijo Carlos de manera calmada, con un tono dictatorial. «Ajá, ajá». Tembló el héroe amante y, tropezando, se fue avergonzado a casa. Mandy ya se estaba preparando para hablar con su padre, pero Carlos no le prestó atención, se echó el cinturón sobre el hombro y, con pasos tranquilos de vencedor, entró en la casa. «Vaya, cobarde», escupió papá mientras se lavaba las manos tras el incidente y se fue a dormir. A mediados del verano, cuando se supo que Mandy había sido admitida en la universidad, Carlos empacó una bolsa con regalos, escondió un agradecimiento envuelto en papel de periódico y se dirigió a la ciudad, a ver a Antonio Loken. «Gracias, Antonio, a ti y a tu yerno», dijo Carlos, extendiendo la bolsa como una hospitalidad. «No hace falta que agradezcas», respondió muy convincentemente el viejo amigo, devolviéndole la bolsa. «No necesitábamos tu ayuda, tenías razón. La chica es muy capaz, lo ha logrado todo por su cuenta. Agradezco tu apoyo. Es solo hospitalidad, he venido de visita». Carlos volvió a empujar la bolsa a Antonio con todo lo que trajo del pueblo. «Tomaré el queso», dijo sumisamente Antonio. «Pero eso no lo tomaría ni si hiciera el examen por tu Mandy». Antonio se refería al envoltorio de periódico que servía de sobre. Inmediatamente supo lo que había allí. «Deja, Carlos, somos viejos amigos. Y no se trata de eso. No es mi costumbre actuar así, ¿entiendes? Mi familia ayuda de todo corazón o no ayuda en absoluto. Por eso respeto a mi yerno». Carlos sonrió. Pensó que un padre que respeta a su yerno es afortunado. «No te preocupes por la chica», continuó Antonio, «habrá residencia. Y tampoco es mérito nuestro. Ella se las arregló sola, los examinadores están muy contentos con ella». Estas palabras fueron un bálsamo para el corazón de un padre que había criado a su hija solo. Pero ahora todo se solucionaría. Mandy había estudiado casi un año, regresando a casa cada fin de semana. Pero a pesar de que Carlos esperaba que en la ciudad le gustara a alguien, al regresar, Mandy corría hacia Stanley Fox. La niña había cerrado la primera sesión con éxito y disfrutaba de sus estudios. Pero antes de la sesión de verano, de repente, Mandy anunció: «Stanley y yo decidimos casarnos». Para Carlos, esto fue como un rayo en un día despejado. Esperaba todo, menos eso. Y por mucho que intentó preguntar a su hija qué había llevado a tal decisión apresurada, considerando todas las opciones, desde que había perdido el interés por su carrera, hasta el terrible pensamiento de un embarazo, Mandy respondía siempre lo mismo: «Dios mío, papá, no ha pasado nada, simplemente hemos decidido casarnos, ¿y ya? Nos amamos». Por mucho que Carlos trató de disuadirla, argumentando: «¿Y qué hay de la universidad, hija? ¿No podrías al menos terminarla?
se preocupaba el padre. Una cosa no impide la otra, respondía alegremente Mandy. Si impide, Mandy, impide mucho. No terminarás la universidad con él, tendrás que trabajar. Y tu diploma se perderá. Piensa en ti misma, y también piensa en mí. También me he preocupado. ¿Por mi ingreso? Se sorprendió Mandy. Así que eso es lo que pasa. ¿Quién te pidió eso, papá? Carlos se enojó. Bueno, no tengo 10 años, declaró la estudiante. Soy yo quien tiene el derecho a manejar mi propia vida. ¿Qué hay de malo en que quiera casarme con la persona que amo? Mandy, hija, siempre estaré feliz por ti, pero no pienso mantener a este. Carlos hizo una pausa. No tengo intención de hacer eso. No habrá ayuda por su parte, ya verás. Y tendrás que dejar la universidad y cargar con todo. Bueno, lo haré, dijo Mandy. De todos modos, papá, nos casaremos, y te demostraré que todo estará bien, y que Stanley es bueno, y te arrepentirás de haber dicho eso. Después de esta conversación, Carlos se volvió sombrío y silencioso. Hablar con su hija le resultaba difícil, y Mandy mostraba su carácter y tampoco iniciaba conversaciones, aunque esa situación la preocupaba. No quería decirle a Stanley que su padre no aprobaba su matrimonio, pero una vez, con cuidado, tocó el tema, con la esperanza de que Antonio pudiera ayudar a mejorar las relaciones con su futuro suegro. Stanley no entendía las insinuaciones, y entonces Mandy le sugirió que fuera a ver a su papá, a charlar y conocerse mejor. Mandy preparó la cena y convenció a su padre para que recibiera al visitante. Dándose cuenta de que Mandy ya lo había decidido, Carlos hizo un esfuerzo por comportarse de manera amistosa y hospitalaria con Stanley. Recibió bien a Stanley, todos se sentaron a la mesa, y, hasta cierto punto, todo iba bien, los hombres incluso bebieron un trago. Pero para el nuevo pariente eso no fue suficiente. Comenzaron a hablar trivialidades, la botella se vaciaba a la vista, y como resultado, el precioso yerno de la futura esposa apenas se arrastró fuera de la casa. ¿Y por esto quieres casarte?, preguntó el padre de Mandy. Sí, no salió bien, papá, pero es que él estaba nervioso, defendió a Mandy. Carlos exclamó consternado, convenció a la niña de reconsiderar sus ideas, para no arruinar su vida con este matrimonio. Mandy se mantuvo firme en su decisión. Nos casaremos, y verás que todo estará bien y que Stanley es bueno, y te arrepentirás de haber dicho eso, repetía. Solo oro, hija, para que no tengas que lamentarlo, respondió el hombre. Entre el padre y la hija se estaba formando una disputa, y todo terminó cuando Mandy declaró: No necesito nada de ti, papá. ¿Te preocupa que la familia de Stanley no esté involucrada en nuestro destino? Pues está bien. Nadie se entrometerá en nuestra vida. No necesitamos ayuda en nada. Nos las arreglaremos solos. Carlos entendió esto a su manera y respondió que, si era así, ya no la molestaría. A la mañana siguiente, la estudiante se fue a estudiar, y su padre recogió sus cosas y dejó la casa. Le dejó a su hija una nota. Se fue al pueblo vecino, no lo esperes. Quería desearle felicidad a su hija, pero decidió que con una Mandy así, eso sería más una burla. No quería dejar a su hija y su casa, pero después de largas reflexiones, en algún momento le pareció que esa sería la mejor decisión para todos. Como hombre que había visto mucho en su vida, entendía que el estilo de vida de la familia Fox era muy diferente de los valores que Mandy había recibido desde la infancia. Vivir en su casa sería muy difícil para Mandy. A Carlos le desagradaba imaginar cómo su hija tendría que ver las borracheras y las peleas de los parientes de Stanley. Con un marido como Stanley, era poco probable que alguna vez tuvieran su propia casa. Y si suponían que los recién casados se instalarían en la casa de Carlos, entonces él y su yerno simplemente no se llevarían. Tratar de disuadir a Mandy de casarse con un rudo, grosero y tosco, era inútil. Ella ve en él a un príncipe en un caballo blanco, eso ya está claro. Podría insistir, incluso encontrarle a su hija una pareja digna, pero ¿cómo sería su vida con otra persona? Si no puede amar a alguien, pasará toda su vida culpando a su padre por no haberla dejado casarse con quien ella había elegido. Por eso,
Carlos decidió que debía darle libertad a su hija, que se mantuviera independiente, que aprendiera a manejar su vida, y, con un poco de suerte, sacaría sus propias conclusiones. Vivir en la casa natal, junto a Stanley, sería mucho mejor que con los desadaptados Fox o con su propio padre, que no toleraba a su yerno. Así fue como Carlos se fue a otro hogar, a un pueblo remoto en el bosque, donde alguna vez vivió su difunto tío. ¿Quedaba algo de aquel pueblo o todo había sido cubierto por la maleza? ¿O tal vez la gente había abandonado este lugar y el bosque lo había engullido todo? Tiempos difíciles. Rápidamente se esparcieron rumores por el pueblo sobre la partida de Carlos de su hogar de muchos años. Allí había vivido, trabajado, criado a su hija, y allí estaba enterrada su esposa. Los vecinos se preguntaban qué podría haber motivado su decisión de abandonar todo y marcharse a los bosques. En realidad, muchos entendían que la causa de la disputa era la próxima boda y sentían pena por el padre afligido. Stanley Fox no era un buen partido, comentaban algunos, y como se le ocurrió a ella involucrarse con ese inepto, decían los aldeanos. Una buena chica, suspiraban las vecinas mayores. Vamos, por gente así se casan y viven, refutaban otros. Stanley es un chico normal. El pueblo discutía también sobre la partida de Carlos. Algunos condenaban su decisión, otros estaban de acuerdo con el hombre. Pero nadie se metió en los asuntos de Mandy. Solo la vecina, tía Kate, con quien siempre se habían llevado bien los padres de Mandy, se interesó con calidez y sinceridad por el estado de ánimo de la chica. Siempre había sentido pena por Mandy por haber crecido sin madre y solía visitarles con frecuencia cuando Mandy era más pequeña. No te preocupes, Mandy, pasará el tiempo y tu padre se relajará, todo estará bien, tranquilizaba la chica Kate. En realidad, sabía que Carlos era muy orgulloso y que era poco probable que regresara a casa a menos que Mandy ayudara en eso. Pero no quería entrometerse en sus asuntos, no era bueno preocupar a la novia antes de la boda. La celebración fue como se esperaba, toda la aldea se unió. Canciones, bailes, banquetes, el licor corría. El testigo fue Cameron Smith, un viejo amigo de Stanley. Un chico divertido, pero sin un rey en la cabeza, especialmente cuando bebía. En medio de la fiesta, la novia fue secuestrada. Había que pagar un rescate por Mandy, pero ella no estaba. Menudo lío, ni Mandy ni la novia. Al principio, no todos los invitados lo notaron. Comían, bebían, bailaban, no prestaban atención a la ausencia de los héroes de la celebración. Gente honesta, la novia no está. Han robado a la novia. Gritó alguien. Fue entonces cuando se descubrió la desaparición no solo de la novia, sino de Mandy. Comenzaron a llamar y a buscar. No había rastro de Mandy ni de Stanley. Los hombres comenzaron a bromear. Se reían y bebían, no se levantaban de la mesa. Cuando de repente apareció una Mandy confundida. Se había cansado de esperar a que su novio pagara el rescate. Así que salió a encontrarse con los invitados. Fue en ese momento que todos se levantaron y se unieron a la búsqueda del inepto novio. Stanley había huido, los hombres echaban más leña al fuego. Lo vi, los gitanos pasaron con su campamento. Una gitana era muy hermosa, hizo señas a nuestro Stanley. Así que se dio a la fuga. Se reían. Mandy, quizás yo me case contigo en lugar de Stanley, uno de los amigos le coqueteó a Mandy. Ella comenzó a preocuparse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Buscaron durante mucho tiempo, ya dejaron de reír. ¿Y si algo había pasado? Comenzaron a recordar cuándo fue la última vez que lo vieron y qué estaban haciendo. De repente Wesley dijo que había escuchado cómo Stanley hablaba con Cameron. Cameron presumía de que tenía un vodka importado en su sótano, en el que supuestamente nadaba una serpiente. Dijo que un pariente se lo había traído de alguna parte y que valía una fortuna, pero su madre no le dejaba beber y lo escondía en el sótano. Stanley no le creía, pero Cameron dijo que fueran, que se los mostrara. Desde entonces, no los habían vuelto a ver. Los aldeanos se miraron entre sí. Cameron Smith no estaba con ellos. Eso significa que seguramente estaban con Stanley. La madre de Cameron,
la señora Smith se dio cuenta. Ese parásito llegó a la serpiente. Que esos idiotas no mueran, se lamentó la mujer. Es una infusión de serpiente, no se puede beber mucho. Es medicinal, solo se permite en pequeñas dosis, es veneno. Se quejaba la mujer. Oh, ellos habrán consumido toda la botella. No sé, Stanley. Cada vez que mi Cameron se junta con él, siempre pasa algo malo. Un médico. Un médico. Gritaba la madre de Cameron. Corrieron al patio de los Smith, y vieron que la trampa estaba cerrada, y no sabían dónde buscar a Cameron y a Stanley. La madre de Cameron se sintió aliviada de que la trampa estuviera cerrada, lo que significaba que no se habían envenenado con la infusión de serpiente. Todos pensaron que Stanley y Cameron habían regresado al patio, donde se celebraba el banquete. Qué risas habría cuando Mandy y su testigo llegaran a la mesa, pero la boda se había dispersado y no había nadie, todos se reían. Habían llegado. En la mesa, con la cabeza apoyada en el codo, estaba dormido el borracho Cameron. No era cara en la ensalada, lo cual era bueno. Lo despertaron y empezaron a preguntarle dónde estaba Stanley, pero el testigo no podía articular nada. Lo sumergieron en agua del pozo para que se despejara. Pero no sirvió de mucho. De repente, la señora Smith vio bajo la mesa una gran llave de hierro para la trampa de su sótano. Comenzó a reprocharle a su hijo borracho por haberla perdido. Entonces, surgió la idea de ir al sótano, a ver si allí estaban Stanley y cómo estaban las cosas. Regresaron al patio de los Smith, la señora Smith abrió la cerradura, la puerta se abrió y se oyó un gemido de Stanley Fox. Resulta que él había estado sentado todo el tiempo allí, y cuando los aldeanos llegaron al patio, escuchó cómo lo llamaban, pero gritaba con todas sus fuerzas y nadie lo oyó. Ya estaba sobrio 10 veces y había pasado frío. Y así fue como ocurrió todo. El borracho Cameron se había jactado de tener una serpiente en escabeche. Los chicos apostaron, diciendo que eso no podía ser, que alguien estuviera embriagando una serpiente venenosa con alcohol. Y vendían ese brebaje por mucho dinero en vez de un medicamento. Fueron a ver esa rareza. Cameron abrió el sótano y le dijo a Stanley que bajara, que él iba a tardar un momento en el baño. Stanley bajó al sótano, y Cameron, al salir del baño, ya había olvidado toda su conversación, estaba tan borracho. Caminó, vio que la puerta del sótano estaba abierta y la llave asomaba. La cerró como un buen propietario y siguió celebrando la boda. Todos se rieron y continuaron bailando, así pasó esta celebración de bodas. Mandy cambió su poética apellido por el áspero Fox. Los jóvenes se establecieron en la casa de Mandy. El jardín, las hermosas flores de su padre, que requerían un cuidado regular, y las tareas del hogar. Mandy no tenía tiempo para aburrirse. El verano laboral pasó en un instante, y en otoño Mandy se enteró de que estaba embarazada. De repente recordó a su padre y sus advertencias sobre la universidad. Pero la futura mamá rápidamente desechó todos los pensamientos deprimentes. Irá a clase, luego tomará un año sabático, y después continuará. O tal vez no necesite un año sabático, terminará su semestre antes, dará a luz en mayo, se acostumbrará a su nuevo estatus durante el verano, se pondrá en forma y volverá a la universidad en septiembre. Y todo va tan bien. La gente propone y Dios dispone, diría Carlos. Y tendría razón. Porque el embarazo de Mandy fue complicado, y no hubo manera de hablar de una pronta entrega del semestre. Tuvo que tomar un año sabático mucho antes. Llevar el hogar se volvió cada día más difícil. Mandy esperaba trillizos, así que se sintió pesada y torpe muy pronto. Su esposo desaparecía de vez en cuando, haciéndose de trabajos irregulares, regresando a las celebraciones, cayéndose en el sofá y encendiendo la televisión. Mandy suspiraba. Ya era tarde y aún quedaba tanto por hacer. Los pisos no se habían limpiado durante 3 semanas y no había tiempo para ello. Mandy, descansa, deja de estar ocupada. Respondía a esto su marido, tumbado frente a la televisión y añadiendo, luego lo limpiarás. Su ayuda Stanley casi nunca la ofrecía. En general,
parecía que toda esa responsabilidad del hogar le preocupaba poco. Si se salía un muelle del sofá, ¿y qué? Se podía poner una manta vieja encima o acostarse de tal manera que no lo lastimara. Los pisos estaban sucios. Mandy se estaba obsesionando. En casa de los Fox no limpiaban durante meses. Y nada, todos estaban vivos y sanos. Eran como titanes, como decía su madre. Mandy sentía cada vez más su impotencia, y el polvo acumulado en las esquinas la oprimía increíblemente. Y como si eso fuera poco, el techo comenzó a gotear. Stanley, sube al desván y mira qué pasa. Sí, lo haré, Mandy, dijo, lo haré. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo veré, pero no ahora, respondía Stanley, ocupado con asuntos de suma importancia, como ver un programa de comedia. Mandy suspiraba, ¿qué puedo hacer? Con mi amado, el paraíso en una choza. Así pasaron los días, semana tras semana. Y, finalmente, en mayo, la familia Fox dio la bienvenida a 2 maravillosos niños y a una adorable niña. Stanley insistió en que uno de los hijos llevara su nombre. El segundo hijo, el joven padre, quiso llamarlo en honor a su padre, Holden, y solo para la niña Mandy eligió el nombre ella misma. La llamó Elizabeth. Durante toda la semana, el joven padre no dejó de beber, celebrando el nacimiento de sus hijos. Aunque por sus palabras se podría pensar que solo habían nacido niños. Me han nacido 2 hijos, Mandy, se jactaba Stanley con voz ebria. Brindó con todos y cada uno. Solo que a su madre le pedía más licor. Olvidaba con quién bebía y caminaba por el pueblo como si estuviera en un segundo giro. Las lluvias de mayo empaparon los lechos y los parterres, llenos de rosas. Con la fuerza de las lluvias, el abundante color de los capullos se caía. Los pétalos se extendían por el suelo como una lujosa alfombra, llenando el patio con un aroma embriagador. Los niños chapoteaban en los charcos tibios. El agua corría por las calles del pueblo y, junto a ello, por las paredes dentro de la casa de los jóvenes Fox. Mandy tuvo que llamar a su vecino Wesley para que reparara el techo. Con un esposo borracho no había mucha ayuda. Wesley aceptó con gusto y hizo el trabajo concienzudamente. También se ofreció a blanquear las paredes. En el 7º día, Stanley llegó a casa tarde en la noche. Wesley se había ido, Mandy había ordenado la casa, tanto como era posible durante las reparaciones. Los bebés ya dormían. Mandy también había estado durmiendo. La joven madre estaba muy cansada. Toda la carga de las tareas del hogar y el cuidado de 3 recién nacidos recaía sobre ella. Así que se sumergió en el sueño tan pronto como apoyó la cabeza en la almohada y no escuchó cuando regresó su esposo. Despertó ya en medio de la noche por un horrible susurro a su lado. Mandy se incorporó y vio a Stanley intentando colocar sobre sí una reproducción enmarcada de Siskin. Mandy la había quitado cuando estaban blanqueando las paredes y la había colocado cerca de la cama. Intentó tomar el cuadro, pero Stanley se aferró a él y siguió ocultándose bajo el lienzo de cartón denso. Stanley. Lo llamó en voz baja su esposa. Fox no respondió. Stanley. El hombre murmuró algo completamente ininteligible, su aliento apestaba. ¿Qué estás haciendo? Preguntaba Mandy, tratando de quitarle el cuadro a su esposo, sorprendida. Me han nacido 2 hijos, Mandy. Pronunció su cónyuge en voz alta y prácticamente clara, y luego volvió a lanzar un torrente de palabras absolutamente ininteligibles. Stanley, dame el cuadro. Rogó Mandy en un tono creciente para no despertar a los niños, pero con creciente intensidad, esforzándose para vencer a su esposo. Oliver. Gritó Stanley, sirve. Parecía que seguía en una juerga con amigos. Pero devuélvelo. Mandy insistía. Finalmente, alguna claridad pareció cruzar por la cabeza de Stanley, y preguntó. ¿Qué pasa? Estoy ocultándome. Todo, Mandy, no me molestes. ¿Ocultándote? ¿Con un cuadro? De repente, un niño comenzó a llorar. Mandy se levantó. Mientras acunaba a uno de los bebés, caminó por la habitación.
Al mirar a Stanley, vio que se había acomodado en la cama. El gran cuadro en un marco tallado cubría uno de sus muslos. En la penumbra brillaban los talones y las manos de Stanley Fox. Mandy entendió. Al apoyarse, había manchado con sus manos las paredes recién blanqueadas. Miró hacia abajo y vio huellas blancas de sus pies en el suelo. ¿Y cómo logró pisar la pintura? La mujer suspiró. Pasó el resto de la noche en otra habitación. Por la mañana, no dejó que su marido saliera de la casa. Fox se quejó, pero ese mismo día se recuperó y no volvió a emborracharse. Descansó y al tercer día salió a trabajar. La vida siguió su curso. Stanley bebía mucho menos, si no es que había dejado de hacerlo. Incluso se levantaba por las noches para atender a los niños. Mandy no podía estar más feliz. Si su padre los viera, seguramente ya habría retirado sus palabras. Una vez, la vecina tía Kate fue a visitar a Mandy y le dijo: «Bueno, ves, Mandy, parece que todo va bien». Kate entendía que un par de semanas no era un tiempo suficiente para determinar la calidad de la vida familiar, pero a la buena mujer le gustaría que a Mandy le fuera bien. Tal vez deberías comunicarte con tu padre, invitarlo a que vea a sus nietos. Tía Kate, esa es su decisión. Si le importara lo que sucede en mi vida, vendría él mismo. Y no sé cómo informarle, y no tengo tiempo, y no quiero preocupar a Stanley. Papá vendrá, seguramente comenzará a regañar. Ahora todo está tan bien. El esposo de Kate había muerto hace varios años. Los niños habían crecido y se habían ido a la ciudad. Venían en las fiestas y a veces durante los fines de semana. La mujer mayor echaba mucho de menos a sus seres queridos. Y al pensar en Carlos, su corazón se apretaba. Había conocido a Carlos durante muchos años. Recordaba cómo él trataba a su esposa, cuánto la amaba y cuánto hizo cuando ella se enfermó. Kate también conocía su relación con su hija, y consideraba su partida a otra aldea como posiblemente el mayor sacrificio que un padre puede hacer por el bienestar de su hija en estas circunstancias. Kate no sabía si Carlos había hecho lo correcto, pero parecía entenderlo, y esa posición le resultaba cercana. Lo único que no entendía era por qué Carlos nunca había visitado a su hija, quizás le había pasado algo. Esta Mandy es joven, no permite tales pensamientos, pero al pensar en su viejo amigo, dentro de ella se extendía un sentimiento de soledad y ansiedad. Y Kate se prometió que algún día visitaría el viejo pueblo, encontraría a Carlos y preguntaría por su bienestar. Así lo hizo una vez. Reunió algunos regalos y se puso en camino. Alguna vez había estado en la casa del tío de Carlos, en su juventud, cuando aún estaba viva la esposa de Carlos. Ellos iban allí de vacaciones a visitar al anciano. Pero desde entonces habían pasado tantos años que la probabilidad de perderse era muy alta. La víspera, Kate le informó a Mandy sobre sus planes. No sé la dirección, pero tu padre dijo que hay autobuses que van desde la ciudad. Hay un pueblo con ese nombre en esta zona, así que llegarás. Ya en la puerta, Mandy tomó a Kate de las manos con fuerza. Dale recuerdos a papá. Y le entregó varias fotos con los niños, donde en la parte de atrás estaban escritos los nombres de los trillizos con una caligrafía cuidada. Kate llegó a la ciudad en autobús, y desde allí, tras esperar un poco, se subió a otro que la llevaría al pueblo. La alguna vez acogedora aldea se había convertido en un lugar cubierto de maleza. Para los pequeños asentamientos alejados de las grandes ciudades, la reestructuración no pasa sin dejar rastro. Las granjas están cerrando, las pequeñas instituciones están sufriendo reformas, la juventud se va en busca de una mejor vida, solo quedan los ancianos. Y llega la decadencia. A simple vista, no se puede decir que aún viven aquí personas. Pero el autobús todavía se detiene aquí, ahora ya a petición. A Kate le dio suerte encontrarse con una mujer local, de aproximadamente su edad, que le contó sobre la vida actual en el pueblo y le dio pistas sobre cómo encontrar a Carlos. ¿Y usted, tal vez, sea pariente, esposa?, preguntó la mujer. Sabe, es un ermitaño. Aquí quedan 5 casas, y todas están alejadas unas de otras. Tratamos de mantenernos juntos, pero Carlos vive aparte.
Ni siquiera sabía que tenía familia. No, no soy pariente, soy una vieja amiga. Y la esposa de Carlos murió hace muchos años. Era evidente que a la nueva conocida de Kate le interesaban mucho los detalles de la vida del hombre que había llegado al pueblo moribundo. Pero Kate no quiso continuar ese tema. Al llegar a la casa correcta, Kate miró a su alrededor. En su memoria comenzaron a surgir poco a poco los recuerdos de aquel viaje a la casa del fallecido tío de Carlos. Campos y jardines interminables, un bosque bañado por el sol, juventud, risas resonantes, pasaron ante sus ojos las imágenes del pasado. Su esposo aún estaba vivo, y la esposa de Carlos estaba en la flor de su vida, y todos creían que adelante había una larga y hermosa vida. ¿Cuántos años habían pasado desde entonces? ¿20? Quizás incluso más de 20. Kate no permaneció mucho tiempo en la puerta y abrió la verja. Mucho había cambiado aquí, pero era reconocible, a diferencia del pueblo, que había caído en la completa ruina. Carlos se veía bien y fresco, y se sorprendió mucho al ver a Kate. No lo esperaba, exclamó. Al principio se alegró, pero luego se preocupó. ¿Le habrá pasado algo a Mandy? Kate lo tranquilizó de inmediato, le mostró las fotos. Carlos se mantenía muy bien, pero la perspicaz mujer sospechaba que extrañaba mucho a su hija y que, en general, aquí probablemente se sentía solo. Hablaron durante mucho tiempo de todo. Kate le contó todo sobre Mandy, instó a su viejo amigo a regresar, o al menos visitar a su hija. No la necesito, Kate. Gracias por pasarme las fotos, miró a sus nietos. El orgullo es uno de los vicios más terribles, pensaba Kate. A veces el orgullo puede ser destructivo. ¿Es que Carlos se siente bien aquí? ¿O Mandy? Mi única alegría es el bosque, el jardín y los animales de aquí. He vivido aquí 1 año. En verano no hay tiempo para descansar, y en invierno, es una pena, compartía el hombre. Aquí alimento a los pájaros del bosque y a todo tipo de animales. Debemos hacer amistad con ellos. Ahora estamos aquí, codo a codo. Incluso con los lobos ya tengo una buena relación, reía Carlos. Honestamente, no tengo ganas de hablar con nadie aquí. Comenzarán a preguntar qué y cómo, por qué vine aquí. ¿Qué les diré? Kate comenzó a convencer al hombre de que volviera a casa. Pero Carlos siempre respondía que su hogar ahora era aquí, en Salesno, y que Mandy estaba bien sin él. Por la noche, los dos corazones solitarios se despidieron cálidamente, y Kate se apresuró hacia el autobús. Durante todo el camino, reflexionó sobre la familia y el destino del hombre. Al llegar a su pueblo natal, a Kate no le apetecía ir a ver a Mandy, pero Mandy ya la estaba buscando. Tía Kate. La llamó, viéndola desde lejos. Esa noche, Mandy recibió a Kate con especial calidez, la acomodó con cuidado y sacó todo lo que tenía en casa para la mesa. ¿Cómo está papá? Vive y está sano, hace amistad con los animales. Las mujeres hablaron durante mucho tiempo. Kate relató el viaje sin adornos, pero intentó elegir las palabras adecuadas para tocar el corazón de la joven Mandy. Quizás podría visitar a su padre y tal vez convencerlo de volver. Las conversaciones serias se transformaron en charlas. Mandy y tía Kate recordaban cosas. Hicieron bromas, rieron, como si fueran familiares. Escuchen, les diré algo, dijo de repente Mandy. Salí hoy a trabajar en el jardín y llevé la cuna al patio. El clima era hermoso. Pienso, que mis pequeños duerman al aire fresco. Estoy ocupada con los tomates, y luego pensé, veamos cómo están mis bebés. Me incliné sobre la cuna y mi corazón se cayó a mis pies. Veo sangre. Y hay un cachorro con mis pequeños. Bueno, pensé, esos traviesos lo han dejado. ¿Quién es tan descuidado que abandona perros, y además heridos? Tomé al cachorro en mis brazos. Y no es un perro en absoluto. Imagínate, tía Kate, es un lobezno. Primero me asusté y miré a mi alrededor. ¿Qué es esta locura?, pensé. Pero luego me tranquilicé. Es pequeño y no le hará daño a nadie.
Mi padre alguna vez me habló de los lobos. Él sabe cómo tratar con ellos. Dijo que los lobos son muy inteligentes, si se les trata bien, no harán daño. Una vez, incluso sacó a una loba de una trampa. Sí, yo misma vi a un lobo domesticado. Así que tomé a este pobrecito y corrí hacia la señora Butler para que le hiciera un diagnóstico. La señora Butler dijo que el lobezno había caído en una trampa, y su pata estaba atrapada, pero el hueso estaba bien y con el debido cuidado, la pata sanará rápidamente. La tía Kate jadeó y se llevó la mano al pecho, no sabía si por lástima o por sorpresa. Las mujeres fueron a ver al lobezno. El pequeño depredador dormía pacíficamente en el suelo sobre una manta vieja. ¿Y qué vas a hacer con él? Educarlo, sonrió Mandy. Sabes, por alguna razón me parece que es bueno. Lo principal es que Stanley no diga que es un lobo, porque se asustará. ¿Quién lo abandonó? Es bueno, Mandy, que Stanley no esté en casa, dijo Kate, como si no hubiera escuchado a Mandy. Lo habría aplastado. Vamos, tía Kate, Stanley es muy amable conmigo, replicó Mandy. Ella no sabía qué papel había jugado Fox en esta historia. Con el tiempo, Stanley, metido en el alcohol, se convirtió en un activista, comenzando a participar en la vida del pueblo. Pero no sabía cómo dirigir su sangre caliente y su fuerza juvenil en la dirección correcta. Sin embargo, varias veces colocó trampas y cepos para animales en las zonas semisalvajes alrededor del pueblo. Lo hacía junto a otros borrachos que no eran más astutos ni más inteligentes. Convencidos de que estaban haciendo algo grande, perjudicaban estúpidamente a los animales que no representaban ninguna amenaza ni para las personas ni para el ganado. En una de estas trampas, un lobezno quedó atrapado, que apenas había comenzado a salir con su madre lobo al bosque y la estepa. La loba pensó que sus cachorros ya estaban lo suficientemente fuertes como para cazar. Y ahora era el momento de prepararlos para conseguir comida. Los pequeños lobeznos aún se mantenían cerca de su madre. Pero uno se alejó, luego otro, y la loba vigilaba para que ninguno de sus pequeños se quedara atrás y se perdiera. La depredadora miró a su alrededor. Un lobezno se había alejado nuevamente de su familia. De repente, escuchó el grito de su cachorro y saltó en su lugar. Corrió hacia el sonido y se encontró con una escena aterradora. Su pequeño estaba atrapado en la trampa de acero dejada por un humano. El lobezno se retorcía y lloraba lastimeramente. La madre se acercó con cuidado a la trampa y sintió el olor a sangre. La pobre loba corría de un lado a otro, angustiada por su cachorro atrapado, sin saber cómo ayudar a su desdichado hijo. Mejor estaría ella en su lugar. La loba se habría mordido la pata para sobrevivir. Pero, ¿qué hacer con el pequeño? Ladró con tristeza, moviéndose de un lado a otro. Su corazón latía con fuerza. Los intentos de liberar al cachorrillo solo le causaban dolor. Finalmente, dejó de luchar y yacía en el suelo, atrapado por los aterradores dientes de la trampa. La loba se acostó junto a él, y sus ojos llenos de anhelo lloraban lo que los humanos llaman lágrimas. Recordó que, cuando era joven, ella misma había caído en una trampa. Sufrió mucho en el cepo, pero un humano vino a ayudarla y la liberó. Entonces se había resistido por miedo, pero él la tranquilizó y pudo sacarla. Parece que incluso vivió en el pueblo. De repente, un olor extraño volvió a su memoria, un olor que nunca había sentido en ningún otro lugar. Era el olor de los medicamentos. La depredadora se levantó y lanzó un aullido largo, señalando el peligro y avisando a su compañero sobre su ubicación. Luego se recostó de nuevo junto a su lobezno atrapado. El atardecer se acercaba. Por más que intentara ayudar a su cachorro, no podía. La loba se alejó en busca de comida, mató un ratón de campo y lo escupió junto al lobezno, pero éste se negó a comer. La desafortunada madre pasó toda la noche junto a su cría. ¿Acaso tendría que dejarlo aquí, a su suerte? El lobezno se había debilitado y ya no intentaba liberarse. La fuerza lo abandonaba, y la loba comprendió que probablemente moriría. Qué dolorosa era su situación. Si tan solo supieran los humanos lo tiernos que pueden ser los animales, que nunca matan por placer,
a diferencia de las personas. Quizás así la raza humana no causaría tanto sufrimiento a sí misma y a la naturaleza. La loba dio un último empujón, otro intento por liberar a su cachorro moribundo. Ya no podría ser peor. Gritos, esfuerzo, olor a sangre y... ¡oh, milagro! El pequeño lobezno finalmente estaba libre. La madre loba lamió las heridas de su pobre hijo, lo empujó con su hocico, pero el pequeño no se levantaba. El corazón de la bestia se rompía de compasión y dolor. La loba miró a lo lejos. Sus fuerzas se habían agotado. Este era el final. En alguna parte, la vida bullía en el pueblo, los humanos, qué crueles son, cuántas desgracias traen a lugares salvajes, pisando territorios ajenos, llevando sus leyes estúpidas, pero no todos los humanos son sanguinarios. La loba sabía que entre ellos había quienes intentan vivir pacíficamente junto a otros habitantes y hasta ayudan al mundo salvaje, como aquel hombre que una vez la ayudó, la sacó de la trampa, la refugió y la curó, y luego la dejó en libertad. La loba desesperada tomó a su cachorro moribundo y, con todas sus fuerzas, corrió hacia el pueblo. Que sea lo que Dios quiera, tal vez el lobezno tenga una oportunidad de sobrevivir entre los humanos. Al acercarse al pueblo, la loba se detuvo y miró a su alrededor. Ya había visto algunas casas y se lanzó a través de la maleza hacia ellas. Mirando una última vez a su cría, estaba lista para entregarla a un humano. Solo deseaba que hubiera una oportunidad de salvar a su hijo. Por cruel ironía, sus patas la llevaron a la casa donde vivía su verdugo. A la desafortunada madre no le quedó otra opción que dejar al lobezno en el refugio de los pequeños humanos. Su olor le resultaba reconfortante y, de alguna manera, familiar. Que la madre de esos pequeños se ocupe de su hijo. Sin mirar atrás, con todas sus fuerzas, la loba se lanzó a la carrera y en un segundo su rastro ya se había desvanecido. Así fue como el lobezno herido llegó a la cuna de los trillizos, los Fox. Desvinculado de las tareas domésticas, Stanley no notó de inmediato la llegada de nuevos miembros a la familia. Esa noche, se enteró de que ahora había un perro en casa. Y, para alimentar su ego, se quejó de que su esposa no le había preguntado permiso antes de llevar un perro. Pero Mandy supo elegir las palabras adecuadas para no enfurecer a Fox. Y pronto, como le pareció, lo convenció de que tal habitante era simplemente necesario en su hogar. Por supuesto, Mandy no mencionó que este perro era un lobo. Stanley, en su calidad de cabeza de familia, nombró al nuevo miembro de la familia Polkan. Aunque a Mandy no le gustaba mucho ese nombre, no se atrevió a protestar. Quizás Stanley llegaría a querer más a un animal cuyo nombre él mismo había dado. Además, sabía que a su esposo le gustaba poner nombres y apodos a todo lo vivo y lo inanimado. Llamaba a sus amigos bebedores por apodos en lugar de sus nombres, usando términos como burbuja, torpe, grueso y similares. Al viejo ganso blanco que vivía con las gallinas lo llamó Doc, y explicó que era por el color de la ave, ya que era una abreviatura de doctor. El tilo en el borde del pueblo lo plantó la vieja vecina, que vivió aquí hace mucho tiempo. Las cosas de Mandy, especialmente sus vestidos favoritos, eran llamadas nada menos que trapo, y los únicos zapatos que su esposa apreciaba mucho eran llamados pezuñas por Fox. Y, curiosamente, Mandy encontraba todo esto muy divertido. Incluso se refería a los mosquitos que lo picaban por su nombre, dándose palmadas en su propio cuerpo. Esta característica podría parecer extraña a quienes conocían bien a Fox y evaluaban su personalidad con objetividad. Por un lado, Stanley era una persona poco inteligente, cruel, desconectada de todo lo que no le concernía directamente, con un sentido de empatía atrofiado. Por otro lado, a través de estos apodos bromistas se podía ver su participación, su humor, aunque muy primitivo, incluso un cierto respeto por el mundo que lo rodeaba. En resumen, Fox no era siempre predecible. Por eso, incluso Mandy se sorprendió de cómo se encariñó con Polkan. El cuidado adecuado permitió rápidamente que el lobezno se pusiera de pie. La bestia crecía, y al mismo tiempo crecían Holden, Stanley y Elizabeth. Y estos cuatro se consideraban un todo, ya que eran inseparables. Los años pasaron. Stanley trabajaba como tractorista y se comportaba como un padre bastante decente.
Llevaba a los niños al río, jugaba con los chicos y especialmente quería a Elizabeth. Mandy tenía un hogar difícil. Todas las tareas pesadas, la responsabilidad por el hogar y los niños recaían sobre ella. Pero no conocía otra actitud de los hombres, aparte de su padre, así que consideraba esto normal. La idea de terminar la universidad la había abandonado hace tiempo. O al menos la había pospuesto. Pronto sus propios hijos irían a la escuela. El tiempo vuela. Solo queda un suspiro. Debo confesar que estos pensamientos asustaban un poco a la joven madre. Deseaba que sus hijos se educaran bien. Pero si el conocimiento resultaba difícil para ellos, ¿dónde encontraría el tiempo para ayudarles o al menos para revisar sus tareas? No podía esperar nada de Stanley en este asunto, Mandy lo veía con claridad. Si su padre estuviera cerca, le ayudaría mucho con esto, pensaba la mujer. Mandy lo había visto muy raramente, y en los 7 años que había vivido con Stanley, Carlos no había venido ni una vez. Mandy llevó a los niños a Salesovo varias veces, pero su esposo nunca los acompañó y nunca preguntó a Mandy sobre su padre. Mandy no se daba cuenta de esto y contaba ella misma sobre el viaje. El viejo pueblo de Salesovo estaba prácticamente deshabitado. Al llegar, Mandy nunca veía a la gente allí. Si pasaba algo, no había a quién acudir. ¿Y cómo vive su padre allí? Carlos había adquirido una granja. Tenía gallinas, conejos y cabras. Ahora sí que no se iría de allí. En los últimos tiempos, a Mandy le gustaría visitar a su padre más a menudo, pero nunca tenía tiempo. Quizás, cuando los niños crezcan, será más fácil visitarlo. O quizás, algún día, las relaciones entre Stanley y su padre mejoren. Pero por ahora, lo único que debía hacer era disfrutar de la infancia de los trillizos. Mientras no estuvieran cargados de serias responsabilidades y responsabilidades que los seguirían desde el momento en que cruzaran la puerta de la escuela. Mandy recordaba su edad preescolar. Pronto irás a la escuela, y comenzará una vida completamente diferente. Te harás mucho más maduro de inmediato, porque la escuela es como un trabajo y no puedes quedarte en casa y holgazanear todo lo que quieras. No importa si llueve o nieva, tendrás que asistir a clases independientemente de tu estado de ánimo y del clima. Es bueno que Holden, Stanley y Elizabeth puedan jugar todo lo que quieran, ir al río con papá, ver dibujos animados y correr con Polka por el pueblo. Polka. Llamó Mandy al lobo, y los 4 corrieron. Toma, lobito. Puso un plato de comida. Y ustedes vayan a almorzar. Dijo a los niños. Mamá, papá dijo que nos llevará mañana a recolectar savia de abeto. Se jactó Elizabeth. Y hoy lanzaremos barcos de papel en el río, agregó Holden. La savia de abeto es más interesante que tus barcos, dijo Elizabeth. Pero, ¿por qué no se recolecta savia de otros árboles?, preguntó Stanley. ¿Cómo que no se recolecta? ¿Y esto qué es? Holden señaló un vaso de compota. Esto es savia de cereza. No, vi cómo mamá lo hace con las bayas, y en los abedules no crecen bayas, gritaba Elizabeth. Los niños comenzaron a discutir, y la madre les ordenó callar durante la comida y comenzó a hablar sobre los jugos mientras los niños comían y solo miraba por la ventana. Stanley no llegó a la comida. Mamá, ¿dónde está papá? ¿Cuándo vendrá? Teníamos planes de ir al río a lanzar barquitos de papel, no dejaban en paz a los niños. Probablemente se retrasó en el trabajo, explicaba Mandy sonriendo, pero ella misma comenzó a preocuparse. Stanley debía estar despejando el camino rural, pero no había llegado para la comida. Ya estaba por la hora de la cena, se estaba oscureciendo, y su marido no aparecía. Mandy salió del patio, las mujeres volvían de la cooperativa agrícola. Oh, pobre Mrs. Smith, y también le ha llegado la desgracia a su casa. Qué pena quedarse sola en la vejez. Cameron ni siquiera dejó a los nietos, susurraban las mujeres. ¿Qué ha pasado?, interrumpió Mandy. Oh, Mandy, no sabes, el hijo de Mrs. Smith ha muerto, Cameron, decía Mrs. Johnson mientras se limpiaba las lágrimas.
¿Cómo murió? Se quedó atónita Mandy. Oh, la maldita guerra, sollozaba Grandma Ellen mientras se daba golpes en el pecho. Las piernas de Mandy temblaron. Se sentó en un banco. Cameron Smith. ¿Cómo pudo suceder? Pobre Mrs. Smith. Ella lloró tanto despidiendo a su hijo para ir a la guerra. No llegó a esperarlo. Esto será un gran golpe para Stanley. Cameron era probablemente su mejor amigo. Ojalá no empiece a beber. ¿Dónde estará? Probablemente ya sabe todo. Mandy quería ir a ver a Mrs. Smith para ofrecerle su condolencia, pero decidió que ahora no era el momento y entró a la casa. Stanley llegó a casa más tarde, muy borracho y con los ojos rojos. Se sentó en la cocina y comenzó a llorar. Cameron, mi mejor amigo. Mandy, ¿qué es esto? No, no dejaré esto así. ¿Cómo puedo vivir si no me vengo por mi amigo? Voy a ir allí y a todos ellos. Stanley apretó los puños e hizo un gesto de lo que haría con quienes habían quitado la vida a su amigo. Continuó con este tema de manera expresiva, mientras Mandy trataba de consolar a su esposo y secaba sus lágrimas a escondidas. Durante varios días, Stanley ahogó su tristeza con vodka. Casi una semana después del funeral, gracias a los insistentes ruegos de Mandy, finalmente se contuvo y dejó de beber. Y después de un tiempo, declaró que todas sus palabras sobre ir a la guerra no eran delirios de borracho, sino una promesa completamente meditada que se había hecho a sí mismo y a su difunto amigo Smith. Mandy refunfuñó, pero no le dio gran importancia. Sabía que a un padre de familia numerosa lo llevarían a pelear en último lugar, así que lo que pasaba allí, lejos de su familia, no le concernía, que todos los involucrados se arreglaran solos. Pero Stanley se mantenía firme, iba a la oficina de reclutamiento e incluso redactó un informe solicitando ser incorporado a las filas de los soldados en guerra. Esto se convirtió en su idea fija, y tarde o temprano cualquier conversación entre la pareja se centraba en este tema, aunque Mandy tratara de evitarlo. Con el tiempo, esta obsesión de Stanley comenzó a agotarla, y cuando un día la tía Kate fue a visitarlas y preguntó cómo estaba Stanley, Mandy se dispuso a compartir. Ahora no bebe, pero pasa todo el día frente al televisor. Cuando hay noticias, deja todo y ni siquiera nos permite hablar en susurros. Dice que irá a la guerra. Él fue a la oficina de reclutamiento, pero no lo aceptaron y dicen que no le corresponde porque es padre de familia. Pero mi Stanley sigue en lo suyo, dice que de todos modos irá a pelear. Oh, Dios mío, se persignó la tía Kate. Mandy, no lo dejes ir, tienen 3 niños. Hay que pensar en ellos. Sí, estoy de acuerdo, pero si se le ha metido algo en la cabeza, discutir con él es inútil. Hay un montón de cosas que hacer en el patio, y mi noble caballero dice eso. No hay nada de nobleza en ello. Hay que dar amor, y la difusión de la crueldad no puede hacer que el mundo sea mejor, y mucho menos se considera una verdadera nobleza. ¿Qué hay de noble en matar, arruinar las vidas de las personas y causar dolor? La nobleza es trabajar para el bien de la sociedad, construir, crear y preservar lo ya creado, no destruir. La nobleza es educar a los hijos, estar cerca de la familia y esforzarse por proteger a los seres queridos en el momento en que hay un peligro directo. Ir a algún lugar para participar en la destrucción del bienestar ajeno no es nobleza. Tía Kate, sinceramente, no me meto en eso. Stanley dijo que quiere ir, así que, supongo, es lo que debe hacerse. Es un hombre, él decide. En la televisión dicen que hay que restaurar el orden constitucional. ¿Orden? Mandy, ninguna guerra ha traído beneficios a nadie. Todas las guerras, tarde o temprano, terminan en un tratado de paz. Pero ¿cuántas cosas se destruyen mientras esas guerras están en marcha? Cada día mueren personas comunes. Niños, ancianos, mujeres. En un minuto desaparece lo que se ha creado durante décadas. ¿Acaso eso vale más que la vida humana? ¿Por qué mueren los chicos? ¿Cuántos han regresado a casa heridos o en ataúdes? Y eso que esto no empezó hace mucho. Mandy apartó la mirada. No sé, en realidad, Stanley dijo que quiere vengar a su amigo. ¿Vengar a quién?
Mandy. No matarás, dice el mandamiento de Dios, y ¿quién es el culpable? Aquel que defiende su casa y su familia, o el que hizo que Cameron dejara su pueblo natal, abandonara a su madre anciana y se fuera a una tierra extraña, a una muerte segura. Lo mejor que Stanley puede hacer por Cameron es ayudar a su madre. Después de todo, Mrs. Smith se ha quedado completamente sola. Mandy abrió mucho los ojos, enmarcados por largas pestañas. No quería pensar en cosas tan complicadas, y mucho menos imaginar los horrores de la guerra. ¿Y qué horrores? Todos están pasando por momentos difíciles, y ella ya tiene suficientes preocupaciones en casa con 3 niños, así que no le importaba mucho lo que pasaba allá lejos y que no la afectaba en absoluto. La opinión de Kate sobre este asunto era muy diferente. Ella era una niña cuando comenzó la guerra y recuerda las pesadillas que su familia tuvo que sufrir. El padre de Kate volvió del frente cojo, y durante toda su vida habló de que lo más importante en la tierra es la paz, y que la guerra nunca debe repetirse. El difunto marido de Kate era mayor que ella, su padre murió en la guerra, su casa fue destruida, su hermano menor murió en agonía tras haber sido expuesto al frío, y el mismo niño había trabajado arduamente desde su infancia para ayudar a su madre. ¿Cuántos destinos ha destrozado la guerra? ¿Cuántas vidas se ha llevado? Solo aquellos que saben lo que es no desearían estas tragedias ni siquiera a su peor enemigo. No puede haber justificación para la guerra, y una persona normal no puede apoyar el asesinato de personas comunes, porque siempre sufre la gente, no esos pequeños grupos de avaros y moralmente inválidos, ansiosos por el poder, que causan estas guerras. Así pensaba Kate. Amaba mucho a su patria y a su gente, y honraba el heroísmo de sus padres. Y cuánto dolor le causaba que la sangre volviera a fluir, que esto se repitiera una y otra vez. Y el sentido de estas batallas sangrientas no es el mismo que alguna vez fue, cuando defendían sus tierras del enemigo que llegó aquí. Todos los sacrificios que esta generación hizo son borrados por nuevas guerras. En la solemne retórica sobre la guerra, cada año hay menos tristeza y más se oyen los estruendosos discursos festivos, pronunciados solo una vez al año, sobre los veteranos, que ahora entregan a la muerte a sus propios hijos y nietos, y ni siquiera tienen monumentos. Además, aliviarán los monumentos el dolor de los padres que han perdido a sus hijos, aliviarán la suerte de los huérfanos y las viudas. Kate se sentía angustiada al mirar a los trillizos Fox y ella misma tiene nietos de la misma edad. Tienen 3 hijos, y lo más importante, al final, son sus propios hijos y su futuro o amigos, a los que ya no se puede ayudar. Si quiere demostrar su carácter, ayudar a Mrs. Smith será la mejor manera. Esto es mucho más noble que quitar la vida a los hijos de alguien o morir uno mismo. ¿Y cómo se quiebra la psique de quienes han estado allí? Aunque regresen vivos y a salvo, los horrores de la guerra son una traición psicológica para toda la vida. Tía Kate, tampoco me gusta esta idea. Pronto tendré que arar el jardín, ¿quién lo hará por mí? ¿Debería llamar a Wesley otra vez? Pero él también tiene su propio jardín, murmuró Mandy, hablando de algo completamente diferente. Pero si Stanley está tan seguro de que es necesario, entonces... ¿Necesario para quién? Mandy, simplemente piensa en cómo estará si Stanley no regresa. Mandy resopló. Oh, ¿a dónde va a ir mi Stanley? Pero de repente se dio cuenta de a qué se refería la tía Kate. No, no. Se encogió. ¿Qué dices, tía Kate? No puede suceder eso con mi Stanley, es imposible. Oye, ni siquiera lo aceptarán, es padre de familia, no te preocupes. Kate permaneció en silencio. ¿Cuántas tragedias genera la necedad humana? La falta de deseo de pensar y ver la realidad enfrente de uno hiere los destinos de las personas. Eso no me pasará a mí, no me afecta. No es mi problema. Tales pensamientos, que parecen tan ingenuos e inocentes, pero que llevan consigo una fuerza destructiva. Las mujeres se despidieron, y el resto de la noche Mandy lo pasó de buen humor, como siempre, entregándose a las tareas del hogar y a los niños. Pero cuando llegó el momento de acostar a los trillizos, la inquietud reemplazó la alegría. «Mamá, ¿papá va a la guerra?», preguntó Elizabeth. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Mandy. Y, aturdida,
no supo qué responder. Papá quiere ir a un viaje de trabajo por poco tiempo, pero lo más probable es que se quede en casa. Quería besar a los niños y marcharse, pero Holden dijo: Mamá, ya somos grandes. Escuchamos lo que decías. Él va a la guerra, como un verdadero héroe. Sí, nuestro papá es un verdadero héroe, confirmó Mandy y besó la cabeza de su hijo. ¿Como Robocop?, preguntó Stanley. Mandy se rió. Incluso mejor que Robocop. ¿Pero por qué tiene que ir a la guerra, mamá?, preguntó Elizabeth. El deber de cada hombre es defender su patria del enemigo, explicó Mandy. Preguntas comenzaron a caer sobre Mandy, y apenas pudo calmar a los niños. De repente, se dio cuenta de que los trillizos ya no eran tan pequeños como antes y que todo lo que sucedía a su alrededor les preocupaba mucho. Qué difícil es encontrar las palabras adecuadas para explicarles cosas tan complejas. Mandy seguía pensando en la conversación con los niños, y apenas llegó a la cama, fue invadida por pensamientos sobre la insistencia de su esposo de abandonar la familia y marcharse a la guerra. Las palabras de tía Kate giraban en su cabeza. La imaginación comenzó a trazar imágenes aterradoras. ¿Y si realmente sucede algo? ¿Por qué todo esto? Mandy se sintió incómoda. Despertó a su marido. Stanley, tengo miedo. ¿Quizás no deberías pedir ir allí? Si hay una manera de no ir, ¿por qué hacerlo? Eres necesario aquí. Mandy, déjame dormir, dijo Stanley, dándose la vuelta. Mandy se sintió herida y completamente destrozada. Abrazó a su esposo. No te preocupes, todo estará bien, le aseguró su marido con una voz somnolienta pero firme. ¿Lo prometes?, preguntó Mandy suplicante. Yo, murmuró Fox y se quedó dormido. En los días siguientes, la madre de 3 niños desechó pensamientos desagradables y vivió su vida habitual. Stanley dejó de hablar de la guerra, probablemente abandonando la idea, pero se volvió silencioso y parecía haber dejado de mirar a su esposa. Mandy notó esto, pero la alegría de que su esposo había cambiado de opinión sobre irse opacaba todo lo demás. ¿Se inventará alguna ocupación o afición para que no le asalten pensamientos oscuros?, reflexionó Mandy. Un día, mientras se preparaba para ir a trabajar, Stanley se puso una camisa de salida. ¿A dónde vas vestido así?, le bloqueó el camino su esposa. A recoger estiércol. En su manera brusca, bromeó Fox y se apresuró a salir de casa. ¿Se ofendería Stanley porque no apoyé sus intenciones? Recordando la conversación reciente, se preguntó la mujer, pero luego se encogió de hombros. Oh, ¿se le habrá metido algo en la cabeza a mi Stanley una vez más? El miércoles, la vecina Mary vino a visitarlas. Mandy, préstame lo que puedas hasta el salario. Zoe ha crecido de sus zapatos, y tengo miedo de que mis ahorros no sean suficientes para comprar nuevos. Mary criaba a su hija sola, y a veces Mandy ayudaba a su amiga. La mujer abrió su escondite, pero estaba vacío. Mandy permaneció varios segundos en confusión, luego cerró la puerta del armario donde guardaba sus modestos ahorros y buscó en su viejo monedero. Sacó algunos billetes y se los extendió a Mary. Lo siento, Mary, no tengo más, no puedo. Mary agradeció, y Mandy dejó de lado todo lo que estaba haciendo y se puso a buscar en todos los posibles lugares de almacenamiento del presupuesto familiar. Las acumulaciones, que se habían reunido durante mucho tiempo, no estaban por ningún lado. Cuando Stanley volvió a casa, su esposa estaba sentada a la mesa, con las manos juntas. ¿Qué haces sentada?, preguntó el hombre. Stanley, ¿dónde está el dinero?, comenzó a interrogar a su marido la esposa. ¿Qué dinero?, respondió el devoto esposo con otra pregunta, como si no entendiera de qué se trataba. Se entabló una larga conversación, en la que se descubrió que Stanley no había abandonado su idea de ir a la guerra y que consideraba su deber vengar la muerte de su amigo, y que esta misión era de suma importancia para él. Y dado que su informe solicitando ser incorporado al ejército activo no había sido aceptado debido a que tenía hijos, tuvo que arreglar las cosas con quienes debía para que se resolviera este asunto. Para eso tuvo que vaciar todos los ahorros familiares.
Mandy sintió cómo crecía la tensión emocional y estalló. La ofensa, la desesperación, la incomprensión, la compasión hacia los niños y hacia sí misma, y hacia Stanley al final, junto con un extraño sentimiento de traición, se mezclaron en un cóctel hirviente y se desbordaron en lágrimas amargas y palabras dolorosas. Sorprendida, por primera vez en su vida, expresó a Stanley todas las ofensas que había guardado en los rincones más ocultos de su alma. Y luego, de manera igualmente inesperada, comenzó a implorarle que no llevara a cabo su plan. De repente, le invadió un miedo intenso, y luego una tristeza tan profunda que se sintió como un animal acorralado y se quedó en silencio. Stanley soportó esto con firmeza y fingió que nada había sucedido. Días después, Stanley se fue y la pareja se despidió calurosamente. Stanley abrazó a los niños, y Mandy le susurró palabras de despedida, luego intentó llevar una vida normal. Se resignó a la partida de su marido y se convenció de que todo saldría bien. Al fin y al cabo, las guerras van y vienen, y los hombres regresan vivos y sanos. Así que con Stanley todo estará bien. Especialmente porque no tenía tiempo para estar triste. Por más que Fox fuera un perezoso en las tareas del hogar, siempre era más fácil hacerlo en pareja. Y además, él ayudaba bastante con los niños. Ahora Mandy estaba ocupada de la mañana a la noche, y tan pronto como se acostaba, se sumía en el sueño hasta el amanecer. Así pasó el verano, llegó un otoño lluvioso que desgastó los caminos rurales y desgajó las hojas que aún eran verdes con sus tormentas y vientos. En uno de esos días, el cansancio acumulado provocó en Mandy un estado de melancolía abrumadora. Todo se le caía de las manos, los niños se peleaban por alguna razón, y además el clima sombrío la oprimía. Todo el día Mandy pensó en su marido. Recordó los días de mayo, los arbustos fragantes de lilas y los campos cubiertos de amapolas, donde Mandy y Stanley, locamente enamorados, se besaban. La mujer dejó de lado sus quehaceres, decidiendo que un poco de descanso no le vendría mal. Se acomodó en una silla y sacó los álbumes de fotos. La lluvia golpeaba las ventanas, y Mandy se quedó dormida. Un mal sueño la despertó, como si al regresar a casa, Stanley no viniera a ella, sino a otra mujer que Mandy no conocía. Todo el día restante Mandy se sintió abatida y apenas pudo esperar a la noche para irse a la cama. Pero no pudo dormir, Polka aullaba toda la noche, y Mandy tuvo que levantarse de la cama. Polka, lobo, ¿por qué aúllas? ¿Qué pasó? Le dio al lobo un gran hueso, pero él se negó. Mandy paseó por el patio. Por alguna razón, le apeteció dejar la luz encendida afuera. Metió a Polka en la casa, y finalmente se calmó. Solo con el amanecer, Mandy se sumió en un sueño, pero por la mañana, el aullido de Polka la volvió a despertar. En ese día, le informaron sobre la muerte de su esposo. Desde ese día, Mandy no entendía qué estaba pasando. ¿Mamá, papá ha muerto?, preguntaban los trillizos. Papá no vendrá más, respondía Mandy con indiferencia, sin siquiera mirar a los niños. Un extraño estado de confusión se apoderó de la desgraciada mujer. No entendía ni recordaba lo que hacía. Y dentro de ella había un vacío tan impotente que ni siquiera quería llorar. La tía Kate vino en su ayuda. Cocinaba y cuidaba de los niños. En el funeral, Mandy tuvo una crisis nerviosa. Finalmente comprendió que su amado ya no estaba. Agotada por el cansancio y el shock, perdió el conocimiento en la iglesia. Por la tarde, al terminar todos los rituales, la joven viuda fue llevada a casa por Kate, la amiga Mary Mrs. Smith, la madre de Cameron. Mandy lloraba y se agarraba el corazón. Toma, Mandy, bebe esto, te hará sentir mejor. Las mujeres le sirvieron vodka. Mandy apenas pudo beber y, tras un rato, rodeada de la atención de las vecinas, se calmó. Mandy, ¿quizás los niños pasen la noche conmigo?, propuso la tía Kate. Gracias, estoy bien, Mandy rechazó. Despidió a sus invitados, acostó a los niños y se acostó ella misma. No podía dormir, su corazón dolía y parecía que iba a saltar de su pecho. Mandy tomó varias pastillas, pero el dolor no cesaba. La mujer tomó un tranquilizante.
Desearía poder dormir y no sentir todo este horror ni siquiera en sueños, pensaba. Pero el sueño seguía sin venir. Su cabeza giraba por el vodka. Debido al tranquilizante, Mandy sentía debilidad en las piernas. La viuda desconsolada tomó un sedante y, finalmente, se olvidó. Por la mañana, Mandy y los niños fueron a visitar a Mary y la tía Kate. Cuando las mujeres entraron, los niños jugaban en silencio en la sala de estar. Mamá aún duerme, informó Elizabeth. Bueno, ahora vamos a despertar a tu mamá, sonrió la tía Kate. ¿Han desayunado? Sí, hemos comido, respondieron los trillizos al unísono. Las mujeres elogiaron a los niños por su independencia, y la tía Kate se dirigió al dormitorio. Un minuto después, Mary oyó la voz preocupada de Kate. Mary, ven aquí. Mary se apresuró a entrar en el dormitorio de los Fox. Mary, lleva a los niños de aquí. ¿Qué ha pasado?, preguntó la mujer, aturdida. Llévalos, te digo, niños. Todo está frío, entregó su alma a Dios. Mary echó un vistazo a la mesita de noche, donde había pastillas empezadas junto a una botella. Y se agarró la cara. ¿Acaso Mandy hizo esto intencionalmente? No puede ser. Pero, ¿qué hay de los niños? Ahora son huérfanos. Mary logró hablar con los trillizos y los llevó con ella. Era un día de descanso, y Mary pensó que a los niños les sería mejor jugar con su hija Zoe que ir a ver a su abuela, la madre de Stanley, que ha estado bebiendo desde la mañana. Hoy escucharon cómo, en compañía de otros borrachos, gritaba. Sí, tengo a Stanley, mi hijo, sirviendo en la guerra, ¿y tú, quién eres? La gente puede entender el dolor, pero es mejor que los niños no vean las borracheras de esa familia. Pobres trillizos, Dios mío. Dijo Mrs. Fox. Oh, mi nuera, lloró la suegra, pero no había nada que hacer. Hay que avisar a Carlos, dijo Kate, él no sabe nada de Stanley. Los habitantes del pueblo, que conocían bien a Mandy, se pusieron a organizar lo necesario. Al día siguiente, Kate planeó ir a Salesovo para dar a Carlos las tristes noticias. Solo había un autobús a la mañana, así que no podía ir antes. Después de las lluvias, los caminos hacia el pueblo abandonado, que ya era prácticamente deshabitado, eran intransitables. El conductor del autobús se sorprendió mucho cuando Kate le pidió detenerse en Salesovo. Se arrastraba en el barro, y Kate casi pierde las botas varias veces mientras llegaba a la casa de Carlos. Pero él no estaba en casa. Pasó todo el día esperándolo en el patio, pero no apareció. Era hora de irse. ¿Por qué no tomé una hoja de papel y un bolígrafo para dejarle una nota? Se reprendió Kate. Pero, ¿cómo iba a saber que Carlos había desaparecido? Kate caminó por los alrededores. Esperaba poder dar las noticias a través de los vecinos, pero resultó que todas las casas estaban desiertas. La aldea de Salesovo ya no existía. Carlos se había convertido en su único habitante y ahora estaba desaparecido. Sus gallinas y cabras paseaban a su antojo. ¿De quién se estaban escondiendo? Se hizo de noche. Kate se apresuró al autobús. Al día siguiente, volvió a Salesovo, pero esta vez no logró ver a Carlos. Miró por las ventanas. ¿No le habrá pasado algo? Pero por el estado del patio y del granero, estaba claro que alguien había estado allí. Los servicios de protección infantil comenzaron a interesarse por los trillizos. Kate, que antes los había visitado, los llevó consigo y suplicó a los trabajadores. Ellos tienen familiares, no los quiten. Hemos visto a sus familiares, respondió la mujer robusta con el cabello muy lacio. La abuela, borracha como una cuba, no piensa en sus nietos. Tienen un abuelo, madre y padre. ¿Y dónde está su abuelo? Bromeaban los especialistas. Está de viaje, volverá pronto. Que los niños vivan conmigo por ahora, aseguró Kate. ¿Qué tipo de abuelo es ese, si los servicios de protección infantil vienen a buscar a los niños y él anda por ahí? Seguramente es igual que su abuela, se burlaron los trabajadores. Se llevaron a los niños.
Del patio, Polkan salió corriendo tras ellos. Los habitantes del pueblo, con lágrimas en los ojos, observaron cómo el lobo corría tras el coche hasta que desapareció de su vista. Elizabeth lloraba, y el corazón de Kate se rompía. Después de unos días, Kate cayó gravemente enferma y no pudo ir a ver a Carlos para contarle todo. Cada día se sentía peor, y el médico local llamó a Kate y a sus hijos para llevar a la madre a la ciudad. Elizabeth lloraba todo el tiempo, quería estar con su mamá. Los hermanos intentaban ser fuertes y la consolaban. Los trillizos se mantenían unidos, pero la sensación de soledad salvaje y absoluta inutilidad no abandonaba a los niños. En el hogar de crianza, olía a humedad y a repollo guisado, que a Holden y Stanley no les gustaba. Pero no podían elegir, no podían pedir empanadas sabrosas o galletas caseras. Ahora no podían comer cuando querían, ni dormir todo lo que querían. Toda su vida era muy diferente de la que tenían antes. Todo sucedía de acuerdo a un horario estricto, cualquier desviación de este se castigaba. A Elizabeth le habían quitado su juguete favorito, que había traído de casa. Los hermanos intentaron recuperar lo robado y dar una lección al agresor, pero en su lugar fueron castigados por los educadores. Los trillizos inventaron un juego. Tenían que encontrar una piedra bonita y, sosteniéndola en sus manos, susurrarle un deseo, y luego enterrarla debajo de un árbol grande y frondoso. La pequeña piedra le contaría al gran árbol sobre ese deseo, y el gran árbol, con el susurro de sus hojas y el crujido de sus ramas, enviaría el mensaje al cielo. Así es como los niños hablaban con su mamá. Creían que a través de la piedra, el árbol transmitiría el mensaje al cielo, y también a su madre y padre. Cada día contaban lo que había sucedido en sus vidas, aunque cada día era doloroso y monótono. Y hacían diferentes deseos, pero todos contenían uno, que su vida mejorara. Y un día, el gran árbol escuchó a los hermanos y a la hermana, y la educadora les anunció que querían llevarlos a una buena familia. En el hogar de crianza, a veces venían adultos, pero desde que los pequeños Fox habían estado allí, aún no habían sido adoptados. Los trillizos no podían imaginar que algunos niños viven aquí así toda su vida, sin nunca conocer lo que significa tener mamá y papá. No quiero ir a una familia, lloró Elizabeth. ¿Y aquí quieres vivir siempre?, preguntó Holden. Y aquí no quiero. Quiero estar con mamá. Los hermanos intentaron calmar a la niña. La convencieron de que, tal vez, esa era su oportunidad. Un día, la educadora llamó a los niños a la oficina del director. Aquí, conozcan a sus futuros padres adoptivos. Me llamo Mandy, se presentó una mujer alta y delgada con cabello oscuro. Y este es James, indicó al hombre que estaba a su lado. A nuestra mamá también la llaman Mandy, dijo Stanley. A Elizabeth no le gustó Mandy de inmediato. Es odiosa, dijo luego a sus hermanos. Elizabeth, su nombre es igual que el de nuestra mamá, dijo Stanley. Quizás sea una señal. Me gustaría creerlo, pero esta tía y este tío son un poco extraños, apoyó a su hermana Holden. Él no lo decía sin motivo. Después de la presentación, la educadora no los acompañó y les ordenó que subieran con todos los niños. Elizabeth y Stanley obedecieron, mientras que Holden hizo como si se fuera, pero se escondió debajo de la escalera y luego regresó a la oficina de la temible directora, apoyando la oreja en la puerta. Pero entienden que la administración superior puede no aprobar este paso, se oía la voz de la directora. Creo que podrían preparar los documentos correspondientes y manejar todo de tal manera que nadie tenga quejas, dijo el hombre. Y nosotros les estaremos agradecidos. Les gustará la magnitud de nuestra gratitud. Vamos a ponernos en la posición del otro, decía Mandy con voz melosa. A ustedes les va bien y a nosotros también. Los niños están sanos, eso es lo que necesitamos, y ustedes se deshacen de 3 bocas hambrientas, además, recibirán ayuda estatal para ellos, y nosotros no les haremos daño. Se oyeron pasos en el pasillo y Holden se apresuró hacia los niños. De esta conversación, el chico poco entendió, pero lo que pudo, explicó a su hermano y hermana que esa pareja no inspiraba confianza. Señora Eyman, no quiero ir a una familia adoptiva, se quejaba Elizabeth, la educadora que consideraba la más amable. Elizabeth, no te preocupes,
Son buenas personas. La tía Mandy es pedagoga, se llevarán bien. El tío James también es seguramente bueno y amable. Tienen mucha suerte. Los niños sueñan con tener una familia, tranquilizaba a la niña la señora Eyman. Elizabeth estaba muy angustiada, pero lamentablemente no tenía opción, y unos días después, James y Mandy llevaron a los trillizos del hogar de niños. Los llevaron a una gran casa de 2 pisos, rodeada por una alta cerca. En el vasto terreno alrededor de la casa había cobertizos y corrales. No muy lejos pastaban caballos. En la casa de los padres adoptivos ya vivían niños adoptados, Agatha, de 13 años, y Matthew, de 10. También estaba María, pero se mantenía aparte. Y a primera vista, Elizabeth vio en ella a una engreída. Eso es porque ella es su hija biológica, explicó Agatha. Estamos aquí para obedecer sus órdenes mientras María monta a caballo. ¿Órdenes?, preguntaron los trillizos. Mañana lo entenderán, dijo Matthew. A la mañana siguiente, los trillizos dormían por primera vez en mucho tiempo. Nadie los despertó temprano y se quedaron en la cama todo el tiempo que quisieron. Les dieron desayuno. Aunque el desayuno fue muy sencillo, al fin y al cabo no era la avena que les daban casi cada mañana en el hogar de niños. Aquí no estaba tan mal, decidieron los trillizos. Durante el día les mostraron el terreno, el cobertizo y los animales. Familiarícense por ahora, dijo James. Los niños pasaron el rato con los animales con gusto. Extrañaban mucho a Polkan. ¿Cómo vivía ahora? ¿Con quién? Intentaron contarle a James que tenían un lobo verdadero, pero James no mostró el menor interés y no continuó la conversación. Por la noche, les encendieron la televisión y contentos, Elizabeth, Holden y Stanley se fueron a dormir. A la mañana siguiente los despertaron muy temprano, antes del amanecer. Stanley y Holden fueron enviados a limpiar el establo junto con Matthew, mientras que a Elizabeth le dieron la tarea de alimentar el ganado y las aves. Una vez completadas esas tareas, los niños se pusieron a realizar otras. Estuvieron ocupados todo el día. Cortaron y apilaron leña, regaron el jardín, arrancaron maleza, cocinaron y limpiaron la casa. Todos estaban ocupados, aunque la dificultad de los trabajos variaba según la edad y la fuerza. ¿Están cansados?, preguntó la mayor, Agatha, a los nuevos miembros de la familia. Mucho, suspiraron los chicos. Mamá siempre nos enseñó que hay que ayudar, pero nunca habíamos hecho esto. Limpiar el establo es muy difícil, se quejó Stanley. Acostúmbrate, le dio una palmadita en el hombro Matthew. Aquí siempre es así. Los niños adoptivos vivían en el primer piso en pequeñas habitaciones. Solo se les permitía subir a la planta de arriba para barrer y limpiar los pisos de las áreas comunes. Cada día venía acompañado de un montón de tareas, prisas y cansancio. Elizabeth comenzó a ser caprichosa, lloraba a menudo y llamaba a mamá. «Yo no quiero estar aquí con esta mamá», le gritó Mandy. No te olvidaron de preguntar cómo te gusta, todos deberían agradecer. A los trillizos les desagradaba llamar a esa mujer con el nombre de su madre, así que le inventaron un apodo despectivo, la fregona. Una vez, la madre adoptiva escuchó esto y castigó a los trillizos. Cuando a los demás se les permitió ver la televisión, Elizabeth, Holden y Stanley tuvieron que lavar todos los trapos de limpieza hasta que quedaran blancos, y luego fueron enviados a diferentes habitaciones sin libros, juguetes ni ninguna otra cosa con la que distraerse. En el desayuno, Mandy sirvió sándwiches de salchichón y solo los trillizos comieron la asquerosa avena. Después del desayuno, los 3 fueron enviados al establo a limpiar. Así continuó durante varios días, y luego la vida no mejoró. A los niños no se les permitía dar un paso sin autorización, y nadie se preocupaba por su estado de ánimo o su bienestar, como hacía su mamá. Solo la hija de James y Mandy, María, vivía como una niña normal, o incluso mejor que una niña normal. A ella se le permitía todo, y mientras todos hacían sus trabajos, María estaba ocupada con sus cosas. Ella montaba a caballo y sus padres contrataban a un entrenador cada semana durante sus lecciones. No se les permitía aparecer,
Solo podían observar desde lejos cómo María se mantenía con arrogancia mientras montaba. ¿Puedo intentarlo también?, preguntó una vez Elizabeth. ¿Qué más? ¿Para qué te caigas y te rompas las manos y los pies?, le reprendió Mandy. Pero María no se rompió. María es una niña capaz, lleva entrenando muchos años. ¿Y por qué no podemos nosotros? No tenemos suficiente dinero para satisfacer los deseos de todos ustedes. ¿Te he respondido a todas tus preguntas, o hay algo más? Ve a ayudar a Agatha a cocinar la sopa. Elizabeth ya había comprendido que era mejor no discutir con la fregona. A veces inventaba castigos crueles por la menor falta. Esto era especialmente doloroso cuando tenía que hacer su tarea mientras todos estaban sentados frente al televisor. La televisión era casi el único entretenimiento para los niños, y nadie hacía barcos de papel con ellos o los llevaba al río, como hacía papá antes. Cada día, los trillizos recordaban aquellos felices días despreocupados. Cada día deseaban acurrucarse en el cálido pelaje de Polkan. Es mejor vivir completamente solo que soportar todo esto, lloró Elizabeth. Los hermanos, que hacían lo que podían para apoyarla, la entretenían con historias divertidas que inventaban, y también fantaseaban sobre la fregona y ahora también estaban tristes. No le importamos a nadie, lloraban los niños, como deseamos volver a casa, como deseamos ver a Polkan, aunque sea un momento. ¿Cómo estará? Los niños creían fervientemente que Polkan estaba bien. Para ellos, él era un miembro de la familia, y si estuviera cerca, se sentirían protegidos. No era simplemente un lobo, o para ellos, era el vínculo con la vida feliz que ya nunca volvería. Pero los trillizos no podían imaginar que Polkan estaba muy cerca. El fiel animal los sentía a un nivel subconsciente. Cuando los llevaron lejos de su aldea natal, Polkan, como un loco, corría tras el coche hasta el hogar de niños. Vagaba por la ciudad y se escondía en el bosque, buscando comida, se metía en problemas, corría decenas de kilómetros cada día y cada noche invariablemente llegaba al patio del hogar de niños para intentar captar el olor familiar. Había recorrido una distancia increíble cuando los trillizos fueron llevados a la granja, olvidándose del cansancio y el hambre. ¿Cuántas veces intentó acercarse a la casa? Pero los perros de la granja vigilaban, impidiéndole acercarse. Una fuerza desconocida guiaba al lobo hacia la granja como nunca antes, y un día logró infiltrarse en la propiedad. Esto sucedió cuando el sol aún no se había puesto. Ese día, María tuvo una clase con su entrenador y los perros fueron encerrados en el corral. Los trillizos estaban desmalezando en el área trasera. Polkan los vio y se acercó con precaución tan cerca como nunca antes. «Miren, es nuestro Polkan», gritó Stanley al ver al lobo. Los niños corrieron hacia él, pero Polkan retrocedió. «Silencio, fregona», ordenó Holden, y en un segundo los niños volvieron a concentrarse en su tarea. Como si nada hubiera pasado. Y cuando levantaron la mirada, Polkan había desaparecido, como si se hubiera evaporado. Por un instante, incluso parecía que había sido un espejismo. Todo el resto del día, los trillizos murmullaban sobre lo que había ocurrido. Decidieron mantenerlo en secreto por si acaso. Desde entonces, esperaban cada día que el lobo regresara. Una vez, Holden incluso logró robar un poco de carne que alimentaba a los perros para darle a Polkan. Pero no había donde esconder la carne por mucho tiempo, así que el chico se la dio a los perros de la granja. La segunda vez que vieron al lobo fue más cerca de la noche, cuando ya habían casi terminado de trabajar. Desafortunadamente, James estaba cerca y justo salía de la casa temporal. «Mira, un visitante, un lobo», exclamó y se agarró el arma que colgaba de la pared. «No», gritó Elizabeth. «Por favor, no dispares», suplicaron los niños. James apuntó, pero luego levantó el arma y disparó al aire. Los niños vieron cómo Polkan se lanzó hacia el bosque y se ocultó tras los árboles. «No volverá más», lloró Elizabeth. Los hermanos la consolarían, pero cada uno de ellos entendía que James había espantado al lobo. Y era mejor que realmente no regresara. ¿Y si James lo veía de nuevo?
Entonces sería realmente un problema. Y Polkan no volvió. Los trillizos empezaron a perder la esperanza de volver a ver a su fiel amigo. Una vez, el lobo volvió a aparecer. No se acercaba, pero movía su cola. Se agachaba sobre las patas delanteras, estirándolas, y hacía movimientos con la cabeza, como si estuviera diciendo, vamos, ven conmigo. Y los niños comprendieron esa señal y empezaron a prepararse para escapar. En cualquier oportunidad, robaban todo lo que pudiera ser útil. Cerillas, una linterna, un cuchillo, ropa, comida para empezar. Y, protegiéndose unos a otros, escondían las cosas en los rincones, desde donde venía Polkan, y esperaban. Es una señal, susurró Olden. Polkan vino por nosotros. ¿Y si no es él? Dudaba Elizabeth. Él es definitivamente él, aseguraban los chicos. No hay que perder tiempo, podemos volver aquí más tarde. Y abrieron la ventana con cuidado, tomaron sus cosas y salieron al exterior. Silenciosos y cautelosos, se adentraron en el terreno, salieron de la puerta del patio, pasaron por el establo y los jardines. La noche era clara. El cielo, lleno de estrellas, respiraba libertad. Mira, aquí está. Es él. Te dije que Polkan nos llamaría, decía emocionado Stanley. Los niños corrieron hacia el lobo. Él movía su cola de perro y daba vueltas a su alrededor. Los tres abrazaban y acariciaban a Polkan, rascándole las orejas. El lobo se revolcaba en el suelo y sonreía con un aire salvaje. Todos estaban inmensamente felices. Pero era hora de partir. Los chicos tomaron sus cosas escondidas y se adentraron en el bosque detrás de Polkan. Caminaron con todas sus fuerzas, intentando alejarse de la granja lo más posible. Con Polkan no sentían miedo. El lobo avanzaba con confianza, mirando de vez en cuando hacia atrás, asegurándose de que los niños le siguieran. Después de un par de horas, los llevó a una vieja guarida. Allí pasaron la noche. Más tarde vagaron en busca de un mejor lugar. Polkan los guió hacia su pueblo natal. La vida en el bosque resultó no ser tan mala. Todo lo que los niños habían aprendido con los granjeros les ayudó mucho. Recordaron también las excursiones con sus padres al bosque y todos los trucos que les enseñaron. Era sorprendente, pero a los trillizos no les daba miedo, ni un poco. Incluso cuando los llevaban a la familia adoptiva, tenían mucho más miedo. Y despertar por la mañana en el bosque era mucho más agradable que en el hogar de niños o en la granja. Los Fox no temían las condiciones ni a los animales. Solo temían que los encontraran y volvieran a separarlos de Polkan. No querían regresar al hogar de niños, y mucho menos a la granja. Cada día era una verdadera aventura. Tenían que ir a buscar agua, conseguir comida. Cada día los hermanos y la hermana exploraban el bosque. Polkan los acompañaba, pero a veces se iba a cazar. Una vez, tuvieron suerte y encontraron un viejo puesto de caza que había estado abandonado durante mucho tiempo. Allí se establecieron. Vivir en esa pequeña casa era cómodo. Tenía una estufa, y ahora podían cocinar mucho más fácil, solo tenían que economizar las cerillas. Los Fox repartieron las tareas entre ellos y la vida comenzó a mejorar. Una vez, todos juntos fueron a recoger bayas. Los chicos caminaban felices, hacían ruido entre los arbustos y charlaban, y no se dieron cuenta de que de la nada, como si hubiera salido de la tierra, apareció ante ellos un anciano. Los niños se quedaron perplejos. Elizabeth quería correr, pero Stanley la agarró de la mano. Hola, saludaron los trillizos. Hola, respondió el abuelo, observando a los niños con interés. ¿Y ustedes por qué andan solos tan adentro del bosque? ¿Dónde están sus padres? Nosotros, empezó Elizabeth, pero Stanley la interrumpió. Sabía que su hermana podía decir algo de más. No estamos solos, venimos de un pueblo cercano, y nuestros padres están tras esos árboles, mintió el chico. El anciano los examinó y los niños se sintieron intimidados, dándose cuenta de que su apariencia los delataba. Pero el abuelo tampoco lucía mejor.
Tenía el cabello gris desaliñado y la ropa vieja, con una mirada algo extraña. Más bien parecía un personaje de un cuento de hadas que un habitante del pueblo. Dices que vienen de un pueblo cercano. ¿Y qué pueblo es ese? Oh, hace tanto que no veo gente por aquí, y menos niños. Nosotros somos titubeó Stanley, pensando en qué pueblo mencionar. ¿El de donde nacieron o el de donde escaparon? No conocía a otros. Somos de los Grullas, dijeron los chicos. Si alguien descubría de dónde habían escapado, seguramente los enviarían de regreso a la granja. Conozco ese lugar, se alegró el abuelo, mi hija y mis nietos viven allí. Pero ese pueblo no está cerca, el más cercano es Salesova. El anciano parecía alegre por alguna razón y decía todo esto con una expresión como si hubiera ganado una disputa importante. Y allí vive nuestro abuelo, continuó la conversación Elizabeth. Oh, me estoy confundiendo. Qué coincidencia, se alegró el abuelo, sin dejar de observar a sus pequeños interlocutores. ¿Y cómo se llaman, niños? Los trillizos, dijo entre risas el abuelo. Vaya, como mis nietos. Yo soy Carlos. Los niños se miraron. A nuestro abuelo también lo llaman Carlos. No habían terminado de hablar cuando Elizabeth corrió a abrazar al extraño anciano. Abuelo, sollozó. Y empezaron a preguntar cómo se llamaba su mamá y su papá. Todo coincidió. El abuelo se emocionó. ¿Cómo no pude reconocerlos? Han crecido tanto. Justo hace poco estuve allí y ya son tan grandes. Los trillizos no recordaban el tren hacia su abuelo y no discutieron al respecto. Le contaron todo al abuelo, sobre sus padres, sobre el hogar de niños y sobre la familia adoptiva. Presentaron al abuelo a su salvador, su fiel amigo Polkan. Le sorprendió como el lobo, tan desconfiado de los extraños, de inmediato se llevó bien con el anciano, como si se conocieran de toda la vida. Todo parecía un sueño, los niños no podían creer que tenían frente a ellos a su verdadero abuelo. Les agradaba mucho, aunque pareciera un loco. Su apariencia y reacciones a ciertos momentos de la historia no podían dejar de parecer extrañas. Por ejemplo, cuando los trillizos dijeron que los llevaron al hogar de niños después de la muerte de su mamá, el abuelo pareció no creer que su hija hubiera muerto. ¿Quién, Mandy? No, ella solo estuvo aquí hace poco. Este encuentro decidió el destino de los niños. Desde el denso bosque, los pequeños Fox se dirigieron hacia Carlos, aunque el lugar donde vivía su abuelo era tan aislado como el bosque más remoto. En el pueblo de Salesova, además de Carlos, no vivía nadie, y tampoco se podía llamar al pueblo así. Solo los edificios en ruinas que asomaban entre la densa maleza recordaban que alguna vez vivieron aquí personas. ¿No te parece que abuelo es un poco extraño? Susurró Elizabeth cuando, al entrar en el pueblo abandonado, el abuelo Carlos empezó a saludar al vacío como si hablara con los vecinos. Tal vez, pero, ¿a quién le importa? Respondieron los chicos. Y tenían razón, por supuesto. En el camino hacia la vieja casa, los niños ni siquiera sospechaban cuán felices serían y cuántas cosas interesantes les esperaban. El abuelo Carlos no estaba del todo bien. Muchos años de ermitaño no pasaron en vano.